Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Prieto. Soy licenciado en enfermería, especialista en neonatología y residente del primer año en informática en salud del Hospital Italiano. El tema que voy a presentar hoy es experiencia del paciente en servicios digitales. Este trabajo se desarrolla dentro del track de experiencias del paciente y básicamente busca analizar cómo las herramientas digitales impactan en la manera en que los pacientes viven su interacción con el sistema de salud. Ahora bien, durante esta presentación vamos a realizar el siguiente recorrido. Primero vamos a hacer una introducción de algunos conceptos fundamentales que van a estar relacionados con la experiencia del paciente y salud digital. Luego analizaremos dos artículos científicos recientes. El primero evalúa el impacto de los servicios digitales sobre la satisfacción de los pacientes en la atención primaria y el segundo explora la experiencia del paciente con dolor crónico que utilizan herramientas digitales para el autocuidado. Y finalmente realizar una discusión integradora y compartir algunas conclusiones. Ahora bien, para realizar una introducción, hoy en día es muy difícil pensar en procesos de atención que no tengan en algún punto un componente digital. Un turno que se saca por portal, una consulta que se resuelve por telemedicina, una historia clínica que se completa mientras hablamos con el paciente. Todo esto ya forma parte de lo cotidiano. Y sin embargo, casi nunca nos detenemos a preguntarnos qué efecto tiene sobre la experiencia de la persona que estamos atendiendo. De esto se trata ese Ateneo. Vamos a recorrer dos artículos que analizan justamente esa pregunta desde dos ángulos distintos. Ahora bien, en los últimos años, la salud ha experimentado una transformación digital sin precedentes. Hoy es habitual que los pacientes utilicen historias clínicas electrónicas, realicen teleconsulta, gestionen turnos online, accedan a portales de pacientes y utilizan aplicaciones móviles, dispositivos de monitoreo remoto e incluso que interactúen con herramientas avanzadas de inteligencia artificial. Todas estas tecnologías tienen un objetivo en común: hacer que la atención sea más accesible, eficiente y segura. Sin embargo, esta transformación nos plantea una pregunta fundamental. ¿La tecnología mejora realmente la experiencia del paciente? Bueno, la respuesta no es tan sencilla. Podemos tener una plataforma muy innovadora, una historia clínica completamente digital o una aplicación con múltiples funcionalidades, pero si el paciente se siente confundido, excluido, poco escuchado o percibe que la tecnología reemplaza el contacto humano, probablemente su experiencia no haya mejorado. Por eso, hoy el desafío ya no consiste únicamente en incorporar nuevas tecnologías, sino en comprender cómo impacta en la experiencia de quienes reciben esa atención. Esa es precisamente la pregunta que intentaremos responder a lo largo de este Ateneo, analizando la evidencia científica disponible y reflexionando sobre cómo lograr que la innovación digital realmente genera el valor en nuestros pacientes. Ahora bien, ¿qué debemos entender antes de analizar los artículos? Antes de meternos en los artículos, necesitamos ponernos de acuerdo en el significado de algunos términos que se usan muchísimo en esta literatura, pero que muchas veces se confunden entre sí. Primero, es la experiencia del paciente, que básicamente es la suma de las interacciones y momentos que la persona vive a lo largo del proceso de la atención, desde que pide un turno hasta que sale de la consulta, pasando por cómo fue tratada, cuánto esperó, si entendió lo que le explicaron y si sintió que alguien la escuchó de verdad. Es un concepto, la verdad, muy amplio que abarca todo el recorrido y no solamente el momento puntual de la consulta con el médico. El segundo concepto es la satisfacción del paciente, que es distinto, aunque muchas veces se usan como sinónimos del lenguaje cotidiano, pero la satisfacción tiene que ver con si esa experiencia cumplió o no con el objetivo de la persona que esperaba de antemano. O sea, dos pacientes pueden pasar por exactamente el mismo proceso y salir con niveles de satisfacción completamente distintos, simplemente porque llegaron con expectativas diferentes. Ya vamos a ver que esta distinción es clave para entender por qué a veces los indicadores de satisfacción no cuentan toda la historia. El tercer concepto es salud digital. Todas esas herramientas tecnológicas que se aplican al cuidado, al seguimiento y a la gestión de salud. Portales de pacientes, aplicaciones de monitoreo, historia clínica electrónica,
mensajería con el equipo tratante, sistemas de telemedicina. O sea, es un paraguas bastante amplio y una de las cosas que vamos a ver hoy es que no toda la salud digital impacta de la misma manera en la experiencia. Y por último, tenemos la atención central de la persona, que es un modelo de cuidado que prioriza los valores, las necesidades y las preferencias de cada paciente. O sea, por encima del protocolo estandarizado igual para todos. O sea, en cierto sentido es ideal contra lo cual vamos a medir todo lo demás, y cada vez que hablemos de una herramienta digital, la pregunta de fondo va a ser si esa herramienta acerca o aleja ese sistema ideal. O sea, estos 4 conceptos van a aparecer una y otra vez a lo largo de estos artículos, así que vale la pena tenerlos frescos antes de avanzar. Ahora bien, tenemos que discernir un poco entre lo que es experiencia versus satisfacción. Quiero detenerme en esta distinción entre experiencia y satisfacción porque es más importante de lo que parece a primera vista. O sea, la experiencia, como ya lo dije, describe lo que el paciente efectivamente vivió. Es más objetiva, o sea, tiene que ver con procesos concretos y lo que mide son las interacciones puntuales. La satisfacción, en cambio, evalúa si esas interacciones cumplieron con las expectativas. O sea, es más subjetiva y lo que mide es una percepción final, global, posterior a toda la experiencia. ¿Por qué importa esta experiencia? Nos hacemos esta pregunta. O sea, ¿por qué importa esta diferencia? Porque un paciente puede haber vivido una experiencia objetivamente mala, esperó mucho, no lo escucharon, tuvo que repetir su historia 3 veces y aún así calificar la atención como satisfactoria, simplemente porque sus expectativas eran bajas o porque el resultado clínico final fue bueno y eso opaca todo lo demás. Y a la inversa, alguien puede tener una experiencia técnicamente correcta, con tiempos cumplidos y protocolos respetados y sentirse insatisfecho, porque en algún punto o en algún momento del proceso sintió que era un número más. Eso tiene una implicancia práctica muy concreta para nosotros. Sí, o sea, como institución solamente medimos satisfacción a través de encuestas, de salida. Por ejemplo, podemos estar teniendo una foto incompleta o incluso engañosa de lo que realmente les está pasando a nuestros pacientes durante el proceso de atención. Por eso decimos, un paciente puede estar satisfecho y aún así haber tenido una mala experiencia. Esta idea nos va a servir como una especie de lente crítica para leer los resultados de los artículos que vamos a estudiar a continuación. Ahora bien, hablando un poco de las dimensiones de las experiencias digitales, para poder analizar cómo la tecnología impacta en la experiencia digital, es útil pensarla en dimensiones. La literatura suele agrupar la experiencia digital en 7 ejes, como lo podemos observar en la lámina: el acceso, la comunicación, la participación, la autogestión, la continuidad asistencial y la seguridad y la equidad digital. No los voy a desarrollar uno por ahora, pero quiero que los tengamos presentes para que porque vamos a volver a ellos todo el tiempo. El acceso tiene que ver con qué tan fácil es llegar a la atención. La comunicación es con la calidad del intercambio de la información. La participación es con cuánto protagonismo tiene el paciente en su propio proceso. La autogestión con la capacidad de manejar su condición de forma autónoma. La continuidad asistencial es con la que la atención no se fragmenta entre distintos episodios. La seguridad con la protección de la información y de las decisiones clínicas. Y la equidad digital con que estas herramientas no terminen ampliando la brecha entre quienes tienen acceso a tecnología y quienes no. Cada uno de estos hallazgos que vamos a ver entre los 2 artículos se pueden ubicar dentro de alguna de estas 7 dimensiones. Un mapa conceptual que nos va a poder ordenar la lectura y que además nos va a servir después cuando pensemos en nuestras propias herramientas.
Ahora bien, presentando el primer artículo, que es una revisión sistemática publicada en el 2025 que se titula Impacto de los servicios de salud electrónica en la satisfacción del paciente en atención primaria, se trata de una revisión sistemática cuyo objetivo fue analizar cómo los diferentes servicios digitales influyen en la satisfacción del paciente dentro del ámbito de la atención primaria. El objetivo del trabajo es evaluar el impacto de los servicios digitales, cómo los portales de salud, la historia clínica electrónica y los turnos online sobre la satisfacción del paciente, específicamente en el contexto de la atención primaria. Ahora bien, en cuanto a la metodología que se utilizó, es una revisión que sigue el esquema Prisma y que busca estudio de 3 bases de datos, como lo son el PubMed, el ScienceDirect y el CodeRail. Básicamente es una metodología internacional utilizada para analizar y reportar revisiones sistémicas y metaanálisis de manera transparente y reproducible. Su objetivo es mostrar claramente cómo se buscaron los estudios, cuántos estudios se encontraron, cuáles fueron excluidos y por qué, y cuáles finalmente se excluyeron en la revisión. En esta oportunidad incluyó 10 estudios en total con un rango de participantes muy amplio, desde estudios chicos de apenas 52 personas y hasta estudios muy enormes de hasta 203.000 participantes. Esto nos habla de una heterogeneidad importante entre estudios incluidos. Algo para tener en cuenta al momento de interpretar los resultados de forma conjunta: no es lo mismo un hallazgo replicado, una población de 200.000 personas, que uno que surge de una muestra pequeña y la revisión combina en esta oportunidad ambos extremos. Los resultados principales. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué encontraron? En líneas generales, un impacto bastante positivo que se puede desglosar en 5 hallazgos concretos. Primero, el menor tiempo de espera. En esta oportunidad, los pacientes que accedían a servicios digitales, o sea, turnos online, por ejemplo, reportaban esperas más cortas que quienes dependían exclusivamente de canales presenciales o telefónicos. El segundo es mejor acceso, o sea, la posibilidad de contactar al sistema de salud fuera del horario tradicional de atención y sin tener que trasladarse, por supuesto. El tercero es mejor comunicación entre paciente y sistema de salud, sobre todo a través de mensajería y portales que permiten resolver dudas simples sin necesidad de una consulta presencial. El cuarto, una mayor satisfacción general, que es la variable principal y que mide el estudio. El quinto es procesos de atención más eficiente, con menos duplicación de estudios y mejor seguimiento de indicaciones. Hasta acá es bastante auspiciosa la tecnología, ¿no? Parece estar cumpliendo con una promesa de facilitar y de agilizar la atención. Ahora bien, también podemos mencionar que el artículo identifica un hallazgo que en esta oportunidad voy a remarcar especialmente porque es el que le da la matiz a todo lo anterior. Cuando se aumenta el uso de la historia clínica electrónica durante la consulta, aparecen quizás más silencio y más tiempos en el que el profesional está mirando la pantalla, en lugar de mirar al paciente. Y eso, a su vez, se traduce en menor comunicación centrada en el paciente. Y es una secuencia que probablemente todos reconocemos de nuestra propia práctica, ¿no? O sea, estamos completando el registro, tipeando, quizás están revisando resultados en la pantalla, y ese proceso, sin darse cuenta, se reduce el contacto visual y la escucha activa. O sea, la herramienta que se supone que optimiza el proceso, a veces quizás termina interponiendo en el vínculo. Ahora bien, en cuanto al análisis crítico del artículo, presenta una alta calidad metodológica. Se trata de una revisión sistemática bien estructurada, con una muestra amplia y una metodología rigurosa que aporta resultados consistentes.
Si bien la extrapolación debe realizarse con cautela debido a la heterogeneidad de los estudios incluidos, el trabajo ofrece evidencia sólida e innovadora y sobre cómo las intervenciones digitales pueden mejorar la experiencia del paciente cuando están diseñadas de acuerdo con sus necesidades. Ahora bien, como mensaje principal, esto nos lleva a un mensaje central del primer artículo que se puede resumir así. La tecnología mejora la experiencia cuando facilita la atención, pero quizás la empeora cuando interfiere con la relación clínica. No es un problema de tecnología en sí, sino de cómo se integra o no al encuentro clínico, ¿no? La misma historia clínica electrónica que agiliza el registro y la mejora continua puede, mal utilizada, deteriorar exactamente aquello que buscamos preservar, o sea, el vínculo médico-paciente. Después pasamos ahora al segundo artículo que se titula Experiencias de los pacientes con las intervenciones de salud digital para el autocontrol del dolor crónico. Es una revisión sistémica y una síntesis temática. Es una revisión sistémica cualitativa que incluyó básicamente 37 estudios. Acá el foco cambia. O sea, ya no estamos en la atención primaria general, sino en un problema de salud específico, que es el dolor crónico, y en cómo los pacientes viven el uso de las herramientas digitales para el autocuidado. El objetivo de este trabajo fue comprender desde la perspectiva cualitativa cómo viven los pacientes la utilización de estas herramientas digitales para manejar su propio autocuidado. A diferencia del primer artículo que medía la satisfacción de forma más cuantitativa, este se mete de lleno en la experiencia subjetiva, o sea, qué sienten, qué perciben, qué les aporta o qué les falta a los pacientes con dolor crónico cuando usan estas tecnologías. Los resultados se organizan en tres grandes hallazgos. El primer hallazgo, vamos a hablar de lo que es el crecimiento personal. O sea, los pacientes que usan estas herramientas digitales comprenden mejor su propia enfermedad, logran identificar patrones. O sea, por ejemplo, qué situaciones les disparan más dolor y adquieren habilidades nuevas para manejarse con su condición. Después tenemos como segundo hallazgo la participación activa. Las herramientas digitales favorecen la motivación del paciente, o sea, favorecen la autogestión de su propio cuidado y favorecen que participen activamente en la toma de decisiones sobre su tratamiento. Esto conecta directamente con esta idea de atención centrada en la persona que mencionamos al principio. El paciente deja de ser receptor pasivo de indicaciones y pasa a ser en cierta medida coautor de su propio plan de cuidado. Después, el tercer hallazgo tiene que ver con la conectividad y el apoyo. O sea, los pacientes perciben acompañamiento, perciben que hay un seguimiento continuo de su situación y describen sentir menos aislamientos a partir de estar conectados con su equipo de salud o con otros pacientes a través de estas plataformas. Esto es particularmente relevante en el dolor crónico, como lo hablaba este artículo, una condición que muchas veces se vive en soledad y donde el aislamiento social puede empeorar la percepción del dolor. Si uno, para pensarlo, estos tres hallazgos muestran una cara mucho más positiva y empoderada de la tecnología, compara con la atención que veíamos en el primer artículo. Y esto tiene un sentido, o sea, mientras el primer artículo miraba el encuentro clínico puntual, la consulta cara a cara con la pantalla de por medio, el segundo artículo mira el proceso del autocuidado, o sea, qué sucede lejos del consultorio, en el día a día del paciente básicamente. O sea, son dos escenarios distintos, pero y con dinámicas distintas. Ahora bien, al mismo tiempo, este segundo artículo también identifica unos límites que están bien concretos. O sea, los pacientes reportan un exceso de información. O sea, a veces las aplicaciones les vuelcan demasiados datos sin jerarquizar qué es lo importante. Reportan falta de personalización, es decir,
herramientas genéricas que no se adaptan a su situación particular y reportan algo que me parece especialmente interesante, que es una sobrecarga relacionada con la propia enfermedad, como si el hecho de tener que monitorear constantemente su dolor a través de una app terminara. O sea, paradójicamente recordándoles todo el tiempo que están enfermos. Eh, Después, por último, vamos a realizar un análisis crítico que también está bastante adecuado, como al principio, con una muestra adecuada y con una innovación bastante alta. Después llegamos al momento de poner los dos artículos en diálogo, o sea, en una comparación. El primer artículo se centra en la atención primaria y mide fundamentalmente la satisfacción. Su gran aporte es mostrar ganancias en acceso y eficiencia y su riesgo es la deshumanización del vínculo. El segundo artículo se centra en el dolor crónico y mide la experiencia, o sea, su aporte central es el empoderamiento del paciente y su riesgo es la baja personalización de las herramientas. Lo que me parece más valioso es mirarlos en conjunto, que aunque parten de contextos distintos, uno de atención primaria general y el otro de una condición crónica específica, ambos llegan a una conclusión compartida. La tecnología por sí sola no resuelve nada. Lo que resuelve o no resuelve es el diseño con el que la tecnología implementa y el lugar que se le da al vínculo humano dentro de ese proceso. Dicho de otro modo, el primer artículo nos advierte sobre el riesgo de que la tecnología reemplace el vínculo durante el encuentro clínico puntual, y el segundo nos muestra que cuando esa misma tecnología se usa para sostener al paciente entre un encuentro y otro, puede convertirse en una fuente de acompañamiento en lugar de un obstáculo. La diferencia no está en la herramienta, está en el propósito con la que se usa. Esto nos lleva inevitablemente a preguntarnos cómo impactan estas herramientas en nuestro paciente. Convivimos hoy con varias de estas herramientas dentro de nuestra institución, el Hospital Italiano, como lo que es el portal personal de salud, las teleconsultas, los turnos online, la historia clínica electrónica, la mensajería segura de los equipos tratantes, y uno de los proyectos en los que estamos trabajando es el sistema de ACR. Después de revisar la evidencia, la pregunta ya no es si debemos incorporar herramientas digitales, sino cómo impactan realmente en la experiencia de nuestro paciente. El artículo demuestra que estas herramientas generan una experiencia positiva cuando ayudan al paciente a sentirse más protagonista de su propia salud. Por ejemplo, el portal de salud permite acceder a información, registrar síntomas y comprender mejor la propia enfermedad. Esto aumenta la autoconciencia y también favorece que el paciente tome decisiones más informadas. En cuanto a las teleconsultas, mejoran el acceso a la continuidad asistencial, especialmente cuando existen dificultades para trasladarse y hay largos tiempos de espera. Sin embargo, el estudio también señala que no deben reemplazar completamente el contacto presencial, sino complementarlo. En cuanto a los turnos online, reducen barreras administrativas y permiten acceder a la atención de manera más rápida y flexible, favoreciendo también la autonomía del paciente. En cuanto a la historia clínica electrónica, cuando facilita el intercambio de información y permite que el profesional conozca mejor la evolución del paciente, mejora la calidad de atención y favorece la toma de decisiones. En esta oportunidad hago mención del caso de la utilización del ACR, que es una herramienta de documentación clínica que podría lograr reducir el tiempo en el que el profesional dedica a escribir y le permita concentrar más a escuchar y a mirar al paciente. Y también pueda tener un impacto directo positivo sobre la experiencia asistencial. Y por último, la mensajería segura, que brinda un canal de comunicación continua entre consultas. O sea, muchos pacientes describieron
estas herramientas como un apoyo permanente o incluso un compañero de bolsillo, porque les permite resolver dudas y sentirse acompañados sin esperar hasta la próxima consulta. Por eso es que el artículo deja un mensaje muy importante. O sea, la tecnología no mejora la experiencia por sí sola. Para que realmente aporte el valor, debe ser personalizada. O sea, fácil de usar, motivadora y complementar la atención presencial. Cuando esto ocurre, los pacientes desarrollan mayor confianza, una independencia y participa activa en el cuidado de su salud. Cuando no ocurre, la tecnología puede generar frustración, aumentar la carga emocional, incluso hacer que el paciente se sienta menos acompañado. Después, para completar y para ir cerrando, quiero sintetizar que lo que nos deja este recorrido, los servicios digitales cuando están bien complementados, mejoran el acceso, mejoran la eficiencia, mejoran la participación del paciente y favorecen su autogestión. Esto está bastante bien documentado en ambos artículos, pero para que esas mejoras se sostengan, esos mismos servicios digitales requieren de nosotros algo más. Requieren un diseño centrado en el paciente, requieren que sigamos apostando a una comunicación más efectiva, o sea, más allá de la pantalla. Requieren personalización y requieren que pensemos en la equidad digital, porque no todos nuestros pacientes tienen el mismo acceso ni la misma alfabetización tecnológica, ¿no? Como recomendaciones finales, como lo podemos observar, es diseñar herramientas centradas en el paciente, que la tecnología deba ser un medio y no un fin, mantener siempre el foco de la relación clínica y promover la participación activa del paciente. Si tuviera que quedarme con una sola idea para llevar este Ateneo, sería: la tecnología no mejora la experiencia por sí sola. O sea, el verdadero valor aparece cuando los servicios digitales logran fortalecer la relación entre los pacientes, los profesionales y el sistema de salud. Cuando esto no sucede, la tecnología puede terminar siendo un obstáculo más disfrazado en una solución. Bueno, muchísimas gracias. Para finalizar, los dejamos con el mismo track. Y el siguiente Ateneo lo será presentado por la doctora Daria Cooper Smith. Muchas gracias.